helper, que quería decir auxiliador, acuérdense, o de memoria, o T4, CD4 positivo. Este es el comisario. Es un linfocito T regulador. Pero también hay otro linfocito T regulador que son los supresores, que en inmunohistoquímica se tiñen con CD8, por eso son CD8 positivos. Esto era CD4 positivo. Los supresores son CD8 positivos, que suprimen, eso quiere decir, los linfocitos T que suprimen la respuesta inmune. Y después tenemos otro grupo que son los citotóxicos, que también se tiñen con CD8, por eso también son CD8 positivos, que estos son los que destruyen, los que van, digamos, que fusilan o destruyen la célula completa. En cambio, cuando veamos inmunidad humoral que forman los anticuerpos son específicos para el antígeno. En cambio, este citotóxico y este supresor destruye o suprime toda la célula, no solamente el antígeno, ¿sí? Entonces aquí tenemos en este dibujo, por ejemplo, vamos a ver, estos son células hepáticas, estos son hepatocitos. Dentro de este hepatocito aparece un virión, es decir, un microorganismo. Este virión va a ser llevada ¿ante quién? Ante el comisario, ¿verdad? Eso es lo que habíamos dicho. Y el comisario, ¿cómo va a ser llevada? Por las células presentadoras de antígeno. Las células presentadoras de antígeno van a ser, que son los macrófagos, van a ser llevados al linfocito T CD4 positivo para que los reconozca. Como ya tiene prontuario, se supone este virión, cuando es trasladado nuevamente por su macrófago o célula presentadora de antígeno al comisario, el comisario CD4 positivo colaborador es el que va a decidir si la muerte de este delincuente va a ser, por ejemplo, con un CD8 positivo, un citotóxico, o va a ser a través del linfocito B que me va a generar el anticuerpo específico para ese microorganismo. ¿Y en base a qué va a tomar la decisión el linfocito T CD4 positivo o el comisario? Así, cuando lo reconoce, ve que tiene ya los anticuerpos específicos, o si no tiene los anticuerpos específicos, directamente le dice a la inmunidad celular, vos fusilalo. Ahora, si tiene los anticuerpos específicos, le dice a la inmunidad humoral, no, aquí actúa vos y matame directamente al antígeno. El linfocito CD8 lo que va a hacer es destruir toda la célula. Entonces ahí tenemos los linfocitos B, se diferenciarán en células plasmáticas y son los que van a producir los anticuerpos, que son las inmunoglobulinas. Estas siglas significan inmunoglobulinas. Los anticuerpos son inmunoglobulinas. Entonces aquí tengo en el frotis de sangre el linfocito B. Se va a diferenciar en lo que es una célula plasmática que tiene esa forma característica con el núcleo como en rueda de carro, parece, fíjense, como un ojo, y esa célula plasmática me va a dar el anticuerpo. Y los anticuerpos, ya vamos a ver cuántos anticuerpos hay, pero los anticuerpos tienen dos partes, una zona que se llama invariable, tiene forma como de Y, fíjense el anticuerpo, ¿ven? En este dibujito, en esta animación también vemos esa forma en Y. Y fíjense que en esta animación tenemos esta estructura verde que corresponde en este esquema a la parte blanca, que es la parte invariable de las inmunoglobulinas o de los anticuerpos, es decir, siempre va a ser igual. Y después tenemos otra forma variable que acá está representada por estas estructuras gris y aquí por los colores amarillo, rojo y azul. Es la parte que va a cambiar de una inmunoglobulina a otra y es lo que le va a dar los diferentes nombres a las inmunoglobulinas. Entonces aquí tenemos cuántas inmunoglobulinas hay y eso va a depender de la parte variable. Anticuerpos o gamma globulinas o inmunoglobulinas es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo, anticuerpos, gamma globulinas o inmunoglobulinas. Vamos a tener inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, inmunoglobulina A, inmunoglobulina E y finalmente inmunoglobulina D. Estos nombres, recuerden ustedes, van a darse por la parte variable de la inmunoglobulina, ¿sí? Los dominantes variables. Ahí vamos a tener precisamente los sitios de unión con el epítope del antígeno. Entonces, la inmunoglobulina G es la que nos da la cicatriz inmunológica. Por ejemplo, ahora en el tiempo del coronavirus
Ustedes habrán visto en los noticieros o por ahí leyendo en el periódico de que hay test que se hacen para saber si la persona está infectada en este momento o estuvo infectada en el pasado. Si la persona estuvo infectada de coronavirus, por ejemplo, en enero, en febrero, y ya han pasado los 15 días del proceso de la cuarentena, ya se enfermó o por ahí fue asintomático, no lo sé, pero ya pasó el proceso, se genera la inmunoglobulina G. Entonces, si yo quiero saber si estuve en el pasado infectada, por ejemplo, con el coronavirus, tengo que dosar inmunoglobulina G contra el coronavirus. Si yo quiero saber si en el pasado tuve hepatitis, por ejemplo, hepatitis A, tengo que pedir inmunoglobulina G contra hepatitis A. Eso me dice que en el pasado yo tuve esa infección. Ahora, si yo quiero saber si en el momento, si en el día de hoy tengo la infección, hay que pedir la inmunoglobulina M. La inmunoglobulina M me habla de la infección aguda. Por ejemplo, en los test de coronavirus, estos test inmediatos para saber si estoy infectado ahora, lo que hay que pedir es inmunoglobulina M. Si yo tengo la piel amarilla y estoy sospechando que tengo una hepatitis ahora, no me sirve pedir la inmunoglobulina G contra hepatitis, tengo que pedir la inmunoglobulina M. Ahora, un dato importante, la inmunoglobulina G pasa la placenta, es decir, la mamá le pasa al bebé inmunidad a través de la inmunoglobulina G hasta que el bebé pueda ponerse sus propias vacunas de determinadas infecciones, ¿sí? Mientras que la inmunoglobulina M no pasa la placenta. Y esto es importante saber porque, por ejemplo, una mamá que tenga Chagas, si yo al bebé le pido dosaje de inmunoglobulina para Chagas, tengo que ser muy específicos porque si le pido la G, seguramente va a dar positivo porque la mamá se lo pasó. Pero si yo le pido la M y me da positivo, yo sé que la M no pasa la placenta. Entonces, si un bebé de una mamá que tenga Chagas tiene inmunoglobulina M para Chagas, quiere decir que lo que pasó por la placenta es el parásito, ¿sí? El Trypanosoma cruzi, que es el parásito que produce el Chagas. No pasaron las inmunoglobulinas. Puede haber pasado también un poco de la G, pero lo grave es que pasó el parásito e infectó al bebé. Por eso el bebé va a tener inmunoglobulina M contra el Chagas. La inmunoglobulina A es la que se produce en la leche y la que la mamá le pasa al bebé también hasta que el bebé pueda recibir sus vacunas. Por eso es muy importante el periodo de lactancia materna, porque además de la alimentación le proporciona inmunidad a la mamá al bebé. Después tenemos la inmunoglobulina E, que es la que se produce en gran cantidad en los pacientes que son alérgicos. Esa inmunoglobulina E, inclusive, es la que denota que las personas alérgicas tienen grandes cantidades de mastocitos que están liberando histamina permanentemente y por eso hay una gran vasodilatación, sobre todo en la nariz, con muchos estornudos o tos, y por eso también en las alergias se toman antihistamínicos, porque son justamente para frenar la degranulación de estas células cebadas o mastocitos que producen histamina. Entonces, en el paciente alérgico vamos a tener un gran porcentaje de inmunoglobulina E. Después vamos a tener la inmunoglobulina D de dedo, que son receptores de membrana que simplemente controlan la activación y la supresión de los linfocitos B en general, antes que se diferencien en cualquiera de las inmunoglobulinas. Bien, entonces aquí tenemos, hace rato habíamos visto el esquema de nuestro antígeno con los epitopes o determinantes antigénicos y aquí vemos los sitios de unión antigénica o antiepítopes si quieren. Entonces a la hora de encontrarse el antígeno con el anticuerpo, como es tan específico uno con el otro, prácticamente es como un juego de rompecabezas o de encastre. Va perfectamente el epítope antigénico con el sitio de unión específico del anticuerpo. El sistema de complemento simplemente es un amplificador de la respuesta inmunológica que lo que hace es como hacer más sabrosa la bacteria o el microorganismo en cuestión. Generalmente son bacterias. Por eso esto se llama la opsonización. A ver, ¿cómo lo diríamos en un ejemplo más sencillo? Es como que el policía que detiene al ladrón
saca una bengala fluorescente para dar aviso a los otros policías que puedan estar cerca y vengan a destruir a este ladrón. Ese es el proceso de opsonización y de complemento. Lo que resulta de este sistema de complemento es que al final por ahí termina siendo deleterio para el organismo este sistema de complemento. Por ejemplo, porque se forman los inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos que ven acá serían como el grupo de policías alrededor del delincuente. Y esto en el organismo a veces genera dificultades